Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Nos encontramos en las instalaciones del Senado de la República. En este lugar se estarán desarrollando las diversas reuniones de las comisiones del Parlamento Latinoamericano. Inician las actividades del Parlatino en el Senado de la República. Le estaremos presentando a continuación lo que es la reunión de las comisiones de asuntos políticos, también relacionados con los temas de integración y los asuntos municipales. El tema que se estará abordando el día de hoy tiene que ver con la gestión municipal y la reelección continua. Hay que recordar que después del trabajo que realicen los diversos legisladores provenientes de diversos países de América Latina, se estarán entregando unas conclusiones para integrarlos posteriormente a la declaratoria final, y como compromiso que se establece dentro de los objetivos del Parlatino es impulsar cada uno de estos acuerdos en cada uno de los congresos en sus respectivos países. Lo invitamos para que permanezca usted, para que se quede en la señal del canal del Congreso. Legisladores, miembros de la Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Latinoamericano, bienvenidos a México. En tiempo y forma, siendo las 10 de la mañana con 35 minutos, declaramos instalada esta comisión del Parlatino. En obvio de tiempo y con esta salutación afectuosa de parte de la presidencia y de los organizadores del Parlatino, les pediría de la manera más atenta que se presenten de izquierda a derecha para que tengamos conocimiento de las personas que somos y de los países que representamos. Si fueran tan amables de presentarse de izquierda a derecha para conocernos. Buenos días. Mi nombre es Romain Laville from San Martín. And thank you. Gracias. Buenas, mi nombre es Patrick Jorge Illich, también de San Martín. Gracias. Mi nombre es Franz Richardson, San Martín. William Marlin, San Martín. Thank you. Buenos días, Gracita Arindel, presidenta del Parlamento de San Martín. Muchas gracias, Arias Adriana, diputada de Bolivia. Bolivia, gracias. Mi nombre es Pedro Alejandro Aguirre, de la República Dominicana, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso Nacional. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Ciani Villalobos. Yo soy la presidenta de Asuntos Municipales en Costa Rica y también de Asuntos Hacendarios. Muchas gracias. Heriberto Galindo, México, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos. Roy Daza, de Venezuela. Buenos días con todas y todos. Mi nombre es Octavio Villacreces. Soy asambleísta nacional de Ecuador, miembro de la Comisión en Ecuador de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y hoy parte de esta comisión. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Timoteo Zambrano, diputado por Venezuela.
Mi nombre es Elio Cabral, diputado por Paraguay. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Cayenne y soy diputado por el Frente Amplio por Uruguay. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Gandini, diputado de Uruguay por el Partido Nacional. Buenos días. Soy María Igonet, senadora nacional de la República Argentina. Buenos días. Ricardo Hernández, representante de Chile. Muchas gracias. Buenos días. Felipe Alard, de Chile también. Gracias. Muchas gracias a todos. El formato que hemos dado en esta ocasión a esta reunión de trabajo es que, adicional a las participaciones de las compañeras y los compañeros parlamentarios, vamos a tener dos conferencias magistrales, una en materia de democracia y política en los municipios, que dictará a la 1:30 del día de hoy, previo a la comida, el intelectual doctor José Fernández Santillán, mexicano, autor de varios libros, alumno directo del filósofo Norberto Bobbio, traductor oficial del filósofo Norberto Bobbio del italiano al español y autor de infinidad de libros, catedrático en México y en universidades de los Estados Unidos y de Europa. El doctor Fernández Santillán estará con nosotros y hablará al respecto. Por razones de los movimientos de agenda que se han hecho, es que tuvo que quedar a la 1:30, originalmente iba a ser él el que abriera esta sesión. Y por la tarde tendremos al doctor Alejandro Hernández, quien nos hablará sobre migración. De tal manera que, si están ustedes de acuerdo, procederíamos a registrar oradores para hablar sobre el tema, sobre el primer tema formal que tenemos, que es la gestión municipal y la reelección continua, con intervención de los señores legisladores, de ustedes, para que podamos iniciar los trabajos. Si son tan amables en inscribirse, en solicitar el uso de la palabra para que demos comienzo. Sí, claro. Formalmente vamos a nombrar a la secretaria, el vicepresidente está acá y la secretaria, nuestra representante de Costa Rica, que es nuestra relatora estrella, lo más eficaz que hemos conocido hasta estos días. Le apreciamos mucho su aceptación. Está nombrada ya por honores vitalicia como relatora y lo solicitaría de la manera más atenta solicitar el uso de la palabra para dar comienzo a los trabajos de esta Comisión de Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a quien desee iniciar. Le veo ganas de Venezuela. No. Ese es un tema, es más un tema del PAN, no de nosotros. La reelección municipal no es nuestra. No, por eso quiero saber quién quiere hablar de eso, porque no es tema nuestro. Sí. Pero puedes hablar de eso, de la experiencia. Aquí de lo que se trata, por ejemplo, voy a dar una explicación en lo que concierne a México. En México no tenemos reelección continua. Uno de los principios de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, esto como información cultural, fue sufragio efectivo, no reelección. Era la proclama del paladín de la democracia, Francisco I. Madero. ¿Por qué? Porque teníamos un dictador, Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder, con elecciones amañadas, por eso se hablaba de sufragio efectivo, o sea, voto efectivo.
no reelección, para que él ya no se estuviera reeligiendo. Esa fue la bandera y eso quedó como un tabú en la mentalidad de los mexicanos. Hasta el día de hoy no hay reelección ni de regidor, ni de síndicos, ni de presidentes municipales, ni de gobernadores, ni de diputados federales, ni de senadores, ni de presidentes de la República. Es un dato que es importante que lo sepan. Sin embargo, sí hay reelección discontinua para ser presidente municipal, diputado federal o senador. Puede ser electo para un periodo, dejar el siguiente periodo en blanco y volver a jugar para ser diputado federal, presidente municipal o senador. No así para gobernador ni para presidente de la República. Está en debate hoy en la agenda política mexicana, en un proceso de reforma política que traemos desde hace 30 años y que ha ido avanzando poco a poco. Está en debate hoy en México la discusión respecto de la reelección de los legisladores, de diputados y senadores, como ocurre en algunos de sus países y en los Estados Unidos. No así, no se plantea, ningún partido plantea la reelección para gobernador o para presidente de la República. Entonces, pronto en México tendremos el debate de la reelección para diputados federales y para senadores, es decir, para legisladores, reelección continua. Ese es un tema. En México también está por debatirse la segunda vuelta electoral. No tenemos segunda vuelta electoral, es una propuesta de varios partidos políticos. Voy a comentarles un poco de historia actual, que en el marco de una iniciativa de los partidos políticos y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en México vivimos hoy un proyecto que se llama Pacto por México. Y ese Pacto por México es el que está negociando 99 proyectos de reformas de todo tipo, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo educativo, en lo político y en cuanto a infraestructura en telecomunicaciones. El Pacto por México reúne a las 4 fuerzas mayoritarias del país y ahí se preconsensan los acuerdos que después se van al Congreso, al Parlamento. Se preconsensan, se llega a acuerdos entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Se llega a acuerdos, se preconsensan y se envían las iniciativas preconsensadas, sea a la Cámara de Senadores, sea a la Cámara de Diputados como cámaras de origen, y no lo podemos ignorar ni ocultar. El debate se vuelve menor porque el debate ya se dio en el Pacto por México entre legisladores, líderes de partidos políticos y funcionarios, aquí ahora decimos servidores públicos, funcionarios colaboradores del presidente de la República. Y quedan temas de un 20 a 30% por discutir ya en el pleno del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y el debate se vuelve a veces áspero con las fracciones minoritarias de izquierda que no participan en el Pacto por México, que son el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, básicamente, que es el Movimiento Ciudadano, parte de él es una conversión de un partido que se llamó Convergencia Democrática y un desprendimiento del Partido de la Revolución Democrática que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese es el panorama que priva en México. Me decía el vicepresidente que él recordaba que había sido una propuesta mexicana.
La propuesta mexicana la hizo un representante del Partido Acción Nacional que trae en su agenda la reelección de presidentes municipales. No es un tema en la agenda del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, al cual yo pertenezco. Sin embargo, con toda objetividad y como sociólogo y politólogo, lo pongo en la mesa. En México hoy no hay reelección. Es muy probable que vaya a haber reelección continua de legisladores, de diputados y de senadores. No creo que la vaya a haber en el corto y en el mediano plazos, ni de gobernadores, ni de presidente de la República y difícilmente de presidentes municipales. Es decir, del Poder Ejecutivo no habrá reelección en México, yo pienso que en muchos años. Y está por discutirse, y yo creo que se va a aprobar porque se percibe el preconsenso a nivel de legisladores. Y lo relativo a la segunda vuelta es un tema también a discusión, a debate en México. Nosotros observamos con mucho interés las experiencias que se dan en los países que tienen ese modelo, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, les someto a consideración a ustedes, si quieren hablar sobre las experiencias de las reelecciones municipales, como dice el punto de la agenda, en sus países donde lo hay, bienvenidos los temas. Si quieren, si alguno de ustedes tiene como base la tesis de su partido de proclamar la reelección, bienvenido al tema. Se somete el uso de la palabra. La compañera secretaria y relatora. Muy buenos días y muchísimas gracias. Creo que a dos compañeros nos habían solicitado a comentar un poco sobre las experiencias de la reelección, sobre todo en la parte municipal. Es difícil poder hablar de la municipalidad si no se habla del país. Por eso voy a hacer un intento, porque una vez que llegué a México estoy muy afectada a la garganta. Creo que la mayoría padecemos de una resequedad por el cambio del clima y vamos a ver cómo me va. En Costa Rica, el artículo 132 de la Constitución Política dice claramente que prohíbe de ocupar la presidencia o la vicepresidencia de la República a quienes han servido en esos cargos con anterioridad. Existe constitucionalmente esa prohibición. Sin embargo, nosotros tenemos solamente una Cámara, solo tenemos el Parlamento, diputados, no tenemos senadores, pero tenemos la Sala Constitucional, la que hace análisis de toda la parte de la Constitución, y en el 2003, bajo el voto 02771, estableció que esta norma era contraria a lo que establecía la misma Constitución Política, dado que no se podía discriminar, que se crea absolutamente en el sufragio y en la elección de la ciudadanía. Uno de los temas que fortalece nuestro país es la democracia, la paz y la libertad, y en ese sentido, ahí se permitió, bajo esta resolución, las resoluciones que da la Sala Constitucional no son apelables, estableció la posibilidad de que se pudiese un presidente de la República reelegir. Quedó sentado entonces este precedente, y es así como el Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, vuelve a elegirse en el 2006 bajo esta resolución, un voto de la Sala Constitucional. Sin embargo, también dice, tenemos en varios artículos con respecto al sufragio. Entonces nos vamos a la parte municipal. Nosotros tenemos constitucionalmente, en el artículo 169, que la administración e intereses de los servicios locales estará bajo un gobierno municipal de elección popular y que pueden ser reelegidos, muy diferente a lo que pasaba con lo que son los presidentes o las presidentas en este caso. En el artículo 12 de nuestro Código Municipal dice que todos serán de elección, lo vuelve a reiterar, de elección popular y podrán ser reelegidos. ¿Qué elegimos nosotros en Costa Rica? Costa Rica es un país muy centralista, es un país que le funcionó muy bien el centralismo, al extremo que la distribución, muchos países optan por un 10%, inclusive en nuestra Constitución, de trasladar de los ingresos del gobierno a los gobiernos locales. En Costa Rica funciona en caso inverso. Son los gobiernos locales que recaudan algunos impuestos y lo trasladan al gobierno central. La educación, la salud, la seguridad ciudadana, todo está centralizado a nivel de gobierno central dentro de los tres poderes de la República. En este sentido, Costa Rica
hace un cambio importante en procesos de descentralización a partir del 2002, cuando ya no tiene un ejecutivo municipal o la figura del alcalde, como conocemos en muchos países, ya esta figura no se elige por los miembros de ese gobierno local que fueron electos popularmente. Generalmente nosotros le llamamos cantones a nuestros territorios, generalmente tiene un gobierno local constituido por 5, 7 o 11 regidores, y ellos elegían a esta figura de administrador o de alcalde entre el seno de ellos mismos, lo que nos causaba que obedeciera a 6 personas o a 3 personas y no los intereses del cantón, no el desarrollo propio del cantón y la participación ciudadana, porque esta figura era electa a disposición de esta mayoría que representaba este gobierno local. Entonces, a partir del 2002, hay cambios en el Código Municipal y a partir del 2002 inicia por primera vez la elección de alcaldes a nivel popular, de voto popular, entrando en 2 figuras un poco complicadas, porque antes esta figura obedecía al gobierno local o a los regidores o regidoras, y una vez que se electa están en igualdad de condiciones, están en el mismo nivel, ninguno es subalterno o recibe órdenes de uno del otro. Entonces se le da al Consejo Municipal o a los regidores la disposición política y la parte administrativa al alcalde en igualdad de condiciones. Es esta figura en Costa Rica, como se denomina a partir del 2002, alcaldes municipales, que pueden ser reelectos todas las veces que así lo deseen. Y que así lo desee, por supuesto, las comunidades o los ciudadanos, porque será con su voto que puedan llegar a formar parte o continuar en estos procesos. En Costa Rica existe la figura del alcalde con 2 vicealcaldías. La primera vicealcaldía forma parte del aparato administrativo con un 80% de su salario, y la tercera vicealcaldía viene a sustituir en la eventualidad de que el alcalde o la alcaldesa no esté y tenga que salir y quede la primera vicealcaldía titular, entonces viene a hacer esa suplencia. Cuenta con regidores y síndicos. Síndicos es la disminución al nivel más pequeño localmente, y tiene 9 intendencias, es decir, hay cantones que son tan grandes territorialmente que requiere de pequeñas municipalidades dentro del mismo territorio, sin embargo sigue funcionando la figura de la alcaldía madre. Todas estas personas que les he mencionado pueden ser reelectas todas las veces que gusten y en forma continua, excepción el presidente o la presidenta de la República, excepción los diputados o diputadas de la República, que lo pueden hacer pero en forma discontinua, deben dejar un periodo y posteriormente seguir, mientras que las figuras o las autoridades municipales pueden permanecer electas todo el tiempo que así lo deseen la ciudadanía. Porque también Costa Rica va a aplicar a partir del próximo febrero del 2014 en la elección nuevamente del presidente, vicepresidentes de la República. Y por primera vez se separan las elecciones de los gobiernos centrales con las elecciones de los gobiernos locales. Va a ocurrir por primera vez en Costa Rica, cuando la elección de los gobiernos locales se realizarán hasta el 2016. El transitorio indicó que estas personas que se eligieron en el 2010 permanecerán hasta el 2016 por excepción, y será la primera experiencia para el país enfrentar unas elecciones nacionales en próximo febrero sin las autoridades locales. ¿Por qué ha creído Costa Rica en la reelección de sus miembros o de sus autoridades a nivel local? Bueno, porque cree firmemente en el derecho del sufragio. O sea, los ciudadanos decidirán si quieren o no quieren continuar con estas autoridades. ¿Por qué le ha parecido importante continuar con la reelección en forma continua y sin fin? Simple y sencillamente porque el desarrollo requiere cambios profundos, requiere cambios importantes. Y cuando tenemos periodos tan cortos de 4 años, cualquier autoridad a nivel local o a nivel nacional solamente tiene el ejercicio 2 años verdaderamente. El primer año inicia con un presupuesto que le han dejado y el último año deja el presupuesto para quien viene. Entonces solamente tiene un margen de acción de 2 años que para hacer cambios profundos y de planificación nunca funcionarán. Y no obedece entonces a lo que realmente debe hacerse, sino que está obedeciendo a actitudes a veces populistas y no a realidades concretas y desarrollo claro y conciso.
Costa Rica ha tenido experiencias muy buenas en lo que es la reelección de alcaldes y alcaldesas. Yo tuve la oportunidad de ser reelecta, de estar 2 periodos, y es muy diferente iniciar un periodo y continuar un periodo. Realmente se le da continuidad a los presupuestos, a la planificación, al desarrollo y sobre todo cuando en Costa Rica estamos potenciando lo que son los presupuestos participativos, donde la ciudadanía inicia un proceso de participación, donde indica cuáles son sus verdaderas necesidades, cosas que no se pueden arreglar desde un escritorio, sino desde la realidad propia de las comunidades. Y cuando esto lo logra la participación de la ciudadanía, nos podemos dar cuenta que difícilmente se equivoca el político. Y si se equivocó la comunidad y no el político. Entonces, creo que cambian mucho las cosas en ese sentido. Se optimizan los recursos, hay una mayor participación y hay una mayor fiscalización de los recursos porque todas las personas saben dónde están dirigidos y en qué periodo se van a estar ejecutando. Costa Rica tuvo la experiencia interesante, importante, de nuestro candidato a la presidencia de la República hoy, quien lleva un 48% en las encuestas, don Johnny Araya. Don Johnny tuvo 20 años en la alcaldía de San José, nunca tuvo ningún problema para sus reelecciones y hoy por hoy la ciudadanía conoce quién es y cuáles son sus resultados. Le sirve personalmente cuando hay una carrera política en un político que puede proyectarse y puede llegar muy lejos si realmente hace las cosas bien hechas, que igualmente el que es irresponsable rápidamente va a sucumbir en estos procesos. No solamente a veces en estos 2 años que hay de ejercicio por los periodos tan cortos que tenemos, solo permite trabajar en el día a día y no le permite poder desarrollar un cantón ni mejorar los índices de desarrollo humano, ni de desarrollo social, ni de seguridad, porque apenas se dará inicio a una idea y no se concluyen en los temas. En una forma resumida, eso es Costa Rica y tiene muy buenas experiencias y tan buenas experiencias que posiblemente el alcalde que más se ha reelegido en Costa Rica, 20 años, tenga mucha posibilidad de ser el nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Le apreciamos mucho a nuestra secretaria y relatora su excelente narración de su experiencia y de la experiencia que existe en su país, Costa Rica, respecto de la reelección de presidentes municipales. Qué mejor narración, que además en su posición de política, politóloga, persona que está al día de lo que acontece en la vida política de Costa Rica, pero que fundamentalmente ella fue presidenta municipal y fue reelecta. Solo como experiencia les digo que tuve el honor de ser cónsul general de México en Chicago y que tengo en mi mente que padre e hijo, el señor Richard Daley en la época del presidente John F. Kennedy y el señor Richard M. Daley en la época de varios presidentes como el presidente Clinton y ahora el presidente Obama, cubrieron 40 años de presidencia municipal. El señor Richard Daley, papá, 19 años como mayor de Chicago. Y el señor Richard M. Daley, que fue mi amigo y coincidimos, él como mayor de Chicago y yo como cónsul general de México, fue 21 años mayor de Chicago. Es decir, la familia Daley cubrió 40 años impulsando el desarrollo de la ciudad de Chicago, que es una ciudad de por sí muy bella, muy tranquila, muy jovial. Bien, voy a cederle el uso de la palabra, me lo pidió el compañero del Uruguay. Maestro. Tal vez anotas aquí el compañero dominicano. Sí, compañero. De la República del Uruguay. Gracias, presidente. Sí, antes que nada estaba mirando la nueva formulación del programa. Tenemos entonces este tema del que estamos ingresando por la mañana y tendremos la conferencia a las 14:30. A las 13:30, luego comida y en la tarde migración. Perfecto. Sobre el tema, presidente, yo trasladar de modo sencillo la experiencia al respecto en Uruguay. Este tema de la reelección es un tema consolidado, no discutido.
y que tiene una regla general que se aplica para todos los cargos con una sola excepción. Uruguay tiene un sistema semipresidencialista, presidente de la República, parlamento con 2 cámaras. En cada una de las intendencias municipales o departamentales, el país tiene 19 departamentos y frente a cada uno de ellos hay un intendente o gobernador, para que se entienda mejor, y un órgano deliberativo departamental. Además hay municipios dentro de cada uno de estos departamentos y al frente del municipio un alcalde. La regla general es que los cargos de representación pueden ser reelectos. La gente tiene libertad para elegir y reelegir tantas veces como quiera a quienes los representen en los órganos legislativos. Y la excepción total radica en la Presidencia de la República, donde no se permite la reelección continua, sí alterna. Es decir, tenemos casos de presidentes que han dejado pasar un periodo luego del ejercicio de su presidencia y se han vuelto a presentar como candidatos y han vuelto a ser reelectos y presidentes. Deben dejar al menos un periodo en el medio. ¿Cuál es la base conceptual de esta excepción? Bueno, el ejercicio del poder, es decir, impedir que el presidente de la República en un régimen semipresidencial, donde el presidente tiene muchas potestades, pueda utilizar su cargo, su investidura, su poder para su campaña y su propia reelección. Ahí está el límite. Por lo tanto, Uruguay no ha querido que esa eventual o posible tentación de utilización del poder que da la investidura presidencial durante el ejercicio de la misma pueda ser utilizado como factor para influir en el electorado para ser reelecto en el siguiente periodo. Y entonces ahí coloca ese impedimento, esa inhibición de quien es presidente pueda volver a hacerlo en el periodo inmediatamente siguiente. Con las intendencias municipales, es decir, con los gobernadores, puede haber una reelección inmediata y luego debe dejarse al menos un periodo sin ser reelectos. Es decir, puede ser intendente o gobernador, al periodo siguiente puede volver a hacerlo, por lo tanto podrá estar en el ejercicio de ese cargo durante 10 años continuos. Al siguiente periodo no se podrá presentar como candidato, el órgano electoral no aceptará esa candidatura si así se diera, pero al que le sigue podrá volver a hacerlo. Tenemos en estos momentos en el Parlamento un senador que fue intendente en el 85 y reelecto en el 90, dejó pasar un periodo y fue intendente en el 95 y fue intendente en el 2000. Es decir, fue 2 veces y 2 veces, con un periodo en el medio. Eso se permite. Los legisladores, diputados o senadores, pueden ser reelectos de modo indefinido. El decano de los legisladores hoy día lo es ininterrumpidamente desde el año 85, año en el que retornamos a la democracia. Salió siendo muy joven, diputado, y hoy es senador, y en cada una de las elecciones fue reelecto o como diputado o como senador. Pero han habido casos incluso de más tiempo de permanencia en el Parlamento. Con los alcaldes tampoco hay límite, es el mismo régimen que para los parlamentarios nacionales o para los ediles, que son los parlamentarios locales. No hay límite. Ahí la libertad del ciudadano es absoluta. El ciudadano se hace representar del modo que mejor entienda y la mejor forma de expresar un buen trabajo es volverse a plebiscitar aquel que fue legislador y en el siguiente periodo la gente dirá si lo quiere mantener en su lugar o si lo quiere sustituir. Con todo,
en el Parlamento Nacional existiendo reelección sin límite, entre un 60 y un 70% de los parlamentarios cambian, se modifican, es decir, permanecen un 30 o algo, un poquito más de un 30% de los legisladores del periodo anterior. Todos los demás cambian. Es decir, que ahí parece que los hechos demuestran que el sistema funciona, porque la gran mayoría son sustituidos por nuevos, o sea, la renovación funciona en la práctica. Pero la excepción de todos modos se coloca para restringir, limitar la tentación humana de quien ocupa el máximo cargo, que es el de Presidente de la República, de no utilizar el poder en su propio beneficio y usar su mandato como un modo de hacer desde ya campaña para el siguiente periodo. Esa es obviamente que lo hará y tratará que su partido se mantenga en el gobierno, pero la persona no tiene esa posibilidad. Este es un tema sin discusión. Hubo un solo intento de modificar este aspecto de la Constitución de la República, fue en el año 71. Se plebiscitó, las reformas constitucionales en Uruguay tienen distintos modos de iniciativa, pero siempre requieren un plebiscito popular con voto obligatorio, donde es el ciudadano quien da el sí o el no a la reforma. En el año 71 el presidente de ese momento intentó la reelección, para lo cual provocó una consulta, una reforma constitucional y perdió el plebiscito. No hubo modificación a la Constitución y por lo tanto se mantuvo el régimen vigente que, como decía, hasta ahora no se discute. Por ahora, presidente, esta es la experiencia nuestra de modo sencillo. Apreciamos mucho la intervención del compañero de la República Oriental del Uruguay. Ha sido muy clara su explicación, como clara fue la de la compañera de Costa Rica, y tendría una palabra para decir: el electorado, el pueblo, la sociedad son sabios. Saben cuándo sostener en el poder a alguien y cuándo retirarle el respaldo, y también su majestad, los sondeos de opinión llegaron para quedarse. Los políticos también nos sujetamos a ello y sabemos cuándo volvernos a lanzar o ya no lanzarnos porque no tenemos la aceptación del electorado. Y cada país se va dando su legislación al respecto conforme su filosofía, su realidad, sus estrategias, sus consensos de las distintas fuerzas políticas. Yo quise explicar anteriormente el tabú que en México ha significado por muchos años ese principio de la Revolución Mexicana que enarboló el llamado aquí en México paladín de la democracia, don Francisco I. Madero. Pero en México hoy se están rompiendo paradigmas y se están transformando estructuras y conceptos y se están llevando a cabo reformas de todo tipo, encabezadas muchas por el presidente Enrique Peña Nieto, y en la totalidad en ese consenso muy feliz que se ha logrado en México, no sin dificultades, que es el llamado Pacto por México. Han llegado unas compañeras legisladoras que quisiera que se presentaran. Si le facilitamos el micrófono para a las compañeras legisladoras para que las conozcan ustedes. Muy buenos días, yo soy Lilia Merodio, soy senadora por el estado de Chihuahua. Estoy aquí a la orden. Bienvenidos sean a esta su sede del Senado de la República. Soy del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, senadora. Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Sonia Mendoza Díaz, soy senadora por San Luis Potosí y soy del Partido Acción Nacional. A sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Muy amables. Solicitaría de la manera más atenta a nuestro representante de la República Dominicana nos comente sobre la experiencia en su país, sobre la reelección municipal. Sí, muy buenas tardes. Estamos de tarde ya. Honorables colegas, diputados y senadores. ¿Le acercamos un poquito?
Ok. Sí. Ya. Se oye o no se oye, como dijo Balaguer. Ahora mejor. En nuestra República Dominicana ha existido mucha modificación a la Constitución. Nosotros también, igual que en México, atravesamos por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que se impuso por 30 años y hizo de la República Dominicana una finca de los Trujillo. En las elecciones del 62 llega por primera vez al poder la democracia dominicana con el profesor Juan Bosch, donde se construyó una de las más avanzadas constitución que hemos tenido, donde ahí se prohibió precisamente por esa dictadura la reelección presidencial. No duró tanto tiempo porque a los 7 meses ese ensayo democrático fue truncado por un golpe de Estado. Vino Balaguer, impuesto esa vez por los americanos, y fue presidente, y en la Constitución del 66 introduce de nuevo la reelección. Se reelige por 3 periodos consecutivos y forma en la República Dominicana una semidictadura. En el 78 el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, al cual yo pertenezco, y que fue el que llevó ese ensayo democrático, en el 78 toma el poder. Y aún existiendo la reelección, porque la Constitución se dejó igual, los presidentes del PRD no optaban por la reelección porque era un principio del partido. Hasta que llegó en el 2000 un PRDista precisamente y modificó la Constitución y adoptó el sistema americano, 2 periodos y nunca jamás. Siendo el presidente hizo eso y por suerte o desgracia pierde las elecciones, logrando buscar la reelección. En la Constitución del 2010 se prohíbe de nuevo la reelección y se quita 2 periodos consecutivos. Y en este momento en la República Dominicana no existe la reelección. Un periodo, pasa otro periodo y puede optar más luego por ser presidente de la República. Eso en cuanto a la presidencia. En cuanto a lo municipal y lo congresual, que somos la Cámara de senadores y diputados bicameral, puede ser las veces que quiera y que el pueblo lo quiera elegir, diputados, senadores o alcaldes. En los municipios nuestros existe otra denominación que le llaman distrito municipal, que es algo inferior al municipio, pero sí que tiene sus autoridades electas. Pero sigue perteneciendo ese territorio al municipio. Eso también pueden ser reelectos. Nosotros en la República Dominicana hemos tenido experiencia muy dura porque, como decía el colega del Uruguay, los recursos del Estado en esa reelección se ponen siempre al servicio del presidente que busca la reelección y nunca tenemos leyes fuertes que puedan pararse, que esos recursos se pongan al servicio. Y esa fue una de las cosas que hemos luchado para que la reelección no exista en lo presidencial. Aunque muchos politólogos allá dicen que también los alcaldes tienen recursos y que esos recursos lo utilizan para su reelección. En el caso, allá tenemos alcaldes que tienen 8 y 10 periodos ganando sin perder y que también tenemos diputados. Por ejemplo, yo tengo unos colegas allá que tienen 7 periodos siendo diputados sin perder. A veces que lo hacen bien, porque en el caso de los diputados no existen esos recursos del Estado para ellos utilizarlo al servicio de su campaña. Pero en nuestra América ha sido un dolor de cabeza la reelección
y las imposiciones de candidatura a través de los recursos del Estado. Yo, en el caso particular de República Dominicana, creo que no se vuelve a dar, que vuelva a existir la reelección consecutiva por el daño que nos has hecho. Y nuestro líder murió trabajando por esa no reelección, que ustedes muchos, yo sé que lo conocieron, el doctor José Francisco Peña Gómez, que utilizó incluso todos los foros internacionales luchando contra ese flagelo de la reelección en la República Dominicana. Esa es nuestra experiencia. Allá los gobernadores no son elegidos. Los gobernadores en cada una de las provincias los nombra el Poder Ejecutivo. Y esa es la diferencia que tenemos con estos otros países, que los gobernadores, tanto de México, Estados Unidos y muchos países de Centroamérica y Suramérica, los gobernadores son electos por la población. En la República Dominicana es un nombramiento del Poder Ejecutivo en cada una de las provincias. Esa es nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero representante de la República Dominicana. En México elegimos regidores como cabildo del ayuntamiento, regidores y presidentes municipales. El presidente municipal es el primer regidor propietario. Hay una estructura de síndicos, síndicos procuradores, y en la estructura geográfica hay sindicaturas y comisarías. La comisaría es el pequeño poblado, la sindicatura agrupa comisarías, el municipio agrupa sindicaturas, el Estado agrupa municipios. Todos son electos, regidores, síndicos procuradores, comisarios, síndicos, presidentes municipales, gobernadores de los estados, diputados locales. En México, los 32 estados de la República cuentan con un Congreso local, con un Congreso del Estado, y la Cámara de Diputados se compone por 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, más comúnmente conocidos como de categoría plurinominal, y el Senado de la República, que cuenta con 2 senadores electos por cada estado de la República y por un senador de primera minoría, es decir, el que queda en segundo lugar también logra ser senador. Aparte, lo que se llama senadores de lista, que equivalen a la representación proporcional. Le daré el uso de la palabra al representante, a la representante de Bolivia. Muchas gracias, hermanos representantes de cada país, senadores, diputadas. Como representante de Bolivia, compartir las experiencias en esta comisión es muy importante. Nosotros en nuestro país estamos en ese proceso de inclusive consolidar la democracia en sí, también participación. Muy clara dice nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 269, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias y municipios, territorios indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Está, en este caso, en este marco está organizada. También tenemos la Ley de Marco de Autonomías que hemos aprobado en 2010. La Ley Marco de Autonomías de Descentralización regula el procedimiento de la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas y transferencia, delegación, competencias, en este caso, en régimen económico, financiero y coordinación entre el nivel central de entidades de territorios descentralizadas y autónomas, en este caso. Esta ley, y también en artículo 272, la autonomía implica la elección directa y en sus autoridades por las ciudadanas, los ciudadanos, la administración de sus
recursos económicos y ejercicio las facultades legislativas. Reglamentará fiscalizadora ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción y competencias, atribuciones. También en su artículo 283, el gobierno autónomo municipal está constituida por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa y municipal en el ámbito de sus competencias. El órgano ejecutivo, el alcalde o alcaldesa, ¿no? Alcaldesa, según la ley régimen electoral, nosotros que hemos aprobado en 2010, también en su artículo 70, composición, los gobiernos autónomos municipales están compuestos por dos órganos, órgano ejecutivo, presidido por alcalde o alcaldesa, elegida o elegido mediante sufragio universal por mayoría simple en lista separada de los candidatas o candidatos y concejales y concejalas, ¿no? El Consejo Municipal integrado por concejales y concejalas elegidos mediante sufragio universal. La conformación de Consejo Municipal se establece en la Carta Orgánica Municipal. Esta ley, nosotros que hemos aprobado en 2010, claramente indica las reglas en este caso. Y artículo 71, elección o reelección de los alcaldes o alcaldesas. Las alcaldesas o alcaldes se elegirán en circunscripción municipal con sujeción al siguiente régimen básico. Serán elegidas en circunscripción única municipal por mayoría simple de votos válidos emitidos. Serán postulados por organización política alcance nacional o departamental o municipal. Podrán ser elegidos o reelegidas de manera continua por una sola vez. Eso es lo que indica también nuestra ley régimen electoral que hemos aprobado en 2010, ¿no? Artículo 72, elección concejales o concejales igual manera. Igual manera, por una sola vez se elegirán nuestros concejales y también igual manera para el gobierno nacional y también diputadas o diputados. Y eso es lo que indica. Los números de concejales tenemos según el número de habitantes. En este caso tenemos el número de concejales en nuestro país y así hemos aprobado nuestra ley régimen electoral que tenemos y también nuestra constitución que está en nuestro país Bolivia. Con eso quería aclararlo. Más antes sí, por supuesto que sí, hay veces se repetían las autoridades en Bolivia, pero también hemos tenido malas experiencias, ¿no? Malas experiencias y manejo que han tenido también. Tal vez saludar a nuestra hermana que ha sido elegida, se ha dado también continuidad, pero también hay veces hemos tenido nosotros, inclusive en Ciudad Santa Cruz, mala experiencia porque, bueno, sabían el manejo, todo mucho, en este caso encierro, en sí cúpula también, no participación en este caso, eso también ha dañado y eso yo creo que amerita analizarlo porque es bueno por una parte, pero también depende de cada persona cómo maneja, ¿no? Por eso también la población también es sabio, ¿no? De la democracia participativa. Pero eso sí, hemos tenido nosotros comentarios, también hemos narrado en nuestro país que hemos vivido, por eso ley régimen electoral, así tal como he dado la lectura, está aprobada y se implementará en para posterior. Con eso muchas diciendo, gracias. quiero saludarles. Que haga un agregado, un adendum, un comentario adicional que le faltó hacer sobre reelección en República Dominicana y luego pasaremos con el delegado de San Martín y luego del de Paraguay. Sí, ya que muchos países van a adoptar algo que nosotros adoptamos allá, en la modificación de la Constitución del 98, se estableció
la segunda vuelta, o sea, el 50+1. El candidato que no alcanzara en primera vuelta 50+1 tenía que participar en 3 meses en otra contienda con el que se quedó en segundo lugar. Entonces, en esa segunda contienda, que sacaba un voto más, ya era el presidente electo de la República. También se estableció ahí la división de las elecciones en congresual y municipal de la presidencial y vicepresidencial. Eso, cada 2 años había una elección en la República Dominicana. Eso trajo que la República permanentemente estaba en campaña política. Terminaba la congresual y la municipal y al otro día se comenzaba la presidencial y la vicepresidencial y el país estaba permanentemente en campaña política. Y en la Constitución ahora del 2010 se eliminó y se eligió por ser año a los diputados y a los alcaldes para que terminen en el 16, porque fue electo el presidente en el 2012. Van a terminar juntos ahora y vuelve otra vez a ser juntas las elecciones en el 2016, precisamente porque el país no estaba ni siquiera trabajándose, porque las campañas políticas abarcaban la atención de todos los ciudadanos dominicanos. Le decía a la colega de Costa Rica que ellos van a implementar eso a partir de este año, que en el futuro podría pasarle lo mismo que nos pasó a los dominicanos. Y todos los partidos nos pusimos de acuerdo a que no podía seguir cada 2 años las elecciones en la República Dominicana. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido y que me faltó enumerarlo ahorita. Y gracias al presidente por darme la oportunidad de hacerle conocer eso a ustedes. Gracias, compañero. Le solicito de la manera más atenta a un delegado de San Martín, la compañera presidenta del Senado de San Martín tiene la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. La experiencia de nuestra isla San Martín, como país pequeño, nosotros tenemos un sistema unicameral y con elecciones legislativas cada 4 años. En esta mesa, mi delegación consiste de diferentes fracciones. Yo empiezo en mi mano izquierda, el señor Laville es miembro independiente, el señor Illich también es un miembro independiente y el señor Franz Richardson también. Y aquí muy cercana, el señor William Marlin representa el partido más grande, pero en la oposición. Y yo represento el partido que sostiene el gobierno. Y es un sistema muy democrático. Y cuando escuchamos a nuestro colega de Santo Domingo, es increíble que ustedes tienen elecciones casi permanentes. Y mi pregunta es, ¿qué es el efecto en la mente de la población? Porque ellos no tienen ningún reposo de los actos políticos. Ok, entonces yo voy con su permiso, señor presidente, pasar el micrófono al señor William Marlin. ¿Por qué? Soy muy democrático. Muy bien. Pero también porque el señor Marlin es el miembro más antiguo en la sistema política de San Martín. Excelente. Y conoce el sistema muy bien. Él va a hablar muy breve de la posición del gobernador, la posición del primer ministro y la posición de la sección legislativa. Adelante, Muchas compañero gracias. delegado de San Martín. Gracias y buen día. Es un placer de estar aquí. Por las personas que no conozcan a San Martín, es una de las islas que forman anteriormente
las Antillas holandesas, junto con Aruba, Curazao, San Martín, San Vicente y Bonaire. Es una isla interesante que está 37 millas cuadradas, pero dividida en un lado francesa y un lado holandesa. Nosotros representamos el lado holandesa. Somos un país desde el 10 de octubre de 2010. Somos un país autónomo en el reino holandés. Tenemos un parlamento, una cámara solo, un parlamento de 15 personas. Y son elegidos directamente para la población. Al cabo de las elecciones, el partido que obsequia 800 o más forma el gobierno, pero todavía pues es nuestra primera elección en 2010. Nuestro partido tenía 7 asientos, otro de 6 asientos y el tercer partido de 2 asientos. Pero no como en Santo Domingo, hay una elección de una segunda vuelta, tenemos solo una elección, pues la mayoría, necesita mayoría para formar el gobierno. La mayoría se forma de 8 o más. Los miembros del Parlamento que forman la coalición, que forman el gobierno, apuntan al ministro presidente, que puede ser uno de los miembros del Parlamento, pero tiene que distanciarse de su asiento para ser ministro, cualquier ministro, el ministro presidente o cualquier otro ministro. Tenemos 7 ministros encabezados por un ministro presidente y tenemos un ministro de representante, un plenipotencial en el gobierno del reinado en Holanda. Aparte de los políticos que son elegidos o que son apuntados como ministros, tenemos un gobernador que está apuntado por el rey de Holanda por un periodo de 6 años. Él puede ser apuntado más veces, pero hasta que llega la edad de 60 años. Los políticos, nosotros, no hay límite. Puede ser reelegido una vez continuamente. Yo soy miembro del Consejo Insular de las Antillas de anterior, desde 1987. Y continuamente soy miembro representante del pueblo. Pues es interesante para ver que hay sistemas como suyos que solo puede ser elegido una sola vez o 2 veces maximalmente, pero en nuestro caso una persona puede ser miembro del Consejo, del Parlamento. El miembro que estaba más larga fui por 40 años y ahora yo soy en 26. Pero estamos hablando ahora, el tema que está en primer lugar es cambio en el sistema político, pero todavía ningún partido político o político individualmente ha hablado sobre el cambio para eliminar el sistema de reelección continua. Pues es interesante, es algo que quizás cuando regresamos a casa vamos a hablar, pero cuando tiene una población de 50,000 personas, si cada 4 años hay cara nueva, dentro de un poquito de años, todo el mundo fue político. Pero
tenemos solo una Cámara, pues no es posible para decir que ese periodo voy a ser senador y otro periodo algo otros. Solo una Cámara y puede ser continuo. Tenemos también una población muy diversa. Es por la segunda tema. En una población de 50,000 personas tenemos inmigrantes de más de 108 diferentes nacionalidades. Países. De diferentes países, de casi cada país suramericano. Y los dominicanos son en primer lugar. Y ahora comprendo porque los dominicanos que viven en San Martín, si pueden votar o no, tienen un deseo de votar. Un deseo para campaña. Son los campañistas más sangrantes que tenemos en San Martín. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro compañero de San Martín que quiera hacer uso de la palabra? Muy interesante, muy interesante. Felicitaciones porque ya son un país independiente. Felicitaciones porque hablan muy buen español. No dependientes, No. somos autónomos. Autónomo Somos miembros del reino holandés. Reino holandés. Sí. Pero el gobierno es un gobierno autónomo. Gobierno con su propio autónomo parlamento. dentro del reino holandés. Y felicitaciones porque hablan muy bien español todos. Veo que hay muchos ciudadanos en San Martín que son originarios de países con habla hispana porque ustedes hablan perfecto español. No por razón del sistema colonial. El sistema de educación anteriormente fue obligatorio para aprender holandesa, inglés, español y francés. Bueno, Por pues eso hablamos debe haber sido un tanto doloroso, pero fue muy inteligente. Gracias. Felicitaciones. Voy a pedirle al compañero de Paraguay nos haga el favor de participar. Micrófono, por favor. Allá está. Gracias, muy amables. Y antes de decirlo, para que no haya confusiones, una precisión sobre el sistema político mexicano. Aquí no hay límite para ser diputado y presidente municipal y senador, si la vida lo permite, cuando tenemos una reelección no continua. O sea, si dejas un periodo puedes volver a hacer, dejas un periodo puedes volver a hacer, hasta el día de hoy. Puede regresar. Tenemos compañeros y compañeras diputadas y senadores mexicanos que han sido 7 veces diputados federales, 7 por 3, 21 años o 30 años, pero dejando uno. Y han sido 2 o 3 veces senadores, dejando un periodo. El Senado aquí es de 6 años, senador, y la Cámara de Diputados federales y las cámaras locales son de 3 años. Se puede ser dejando un periodo, o sea, es una reelección discontinua y no hay límite. El límite es tener vida y que la gente te acepte y te elija. Pero como dije al principio, vamos a entrar a un debate de una nueva etapa de la reforma política, donde uno de los temas será precisamente la reelección continua. Nada más quise aclararlo, de que aquí podemos ser muchas veces diputados y senadores sin límite, dejando un periodo en blanco hasta el día de hoy. Si este año o el año entrante se aprueba una reforma en ese sentido, ya se los comunicaremos en la próxima reunión de la Comisión Política. Tiene la palabra el compañero de Paraguay. Saludarle al señor presidente, a los compañeros de los distintos países presentes. Bueno, Paraguay hoy está viviendo en este año un escenario político donde hubo un traspaso de mando de un partido a otro partido nuevamente. Mi partido que pertenezco, que es el Partido Colorado, hoy en función de gobierno, hemos dejado el poder en el 2008 después de 60 años y nuevamente hemos podido recuperar el 21 de abril
con el actual presidente Horacio Carter, que el 15 de agosto ha asumido el gobierno. Yo soy parte del Parlamento como miembro de la Cámara de Diputados a partir del 1 de julio de este año. En el país nosotros no tenemos reelección, pero estamos por plantear la reelección presidencial por un periodo. Vicepresidente tampoco no puede ser reelecto, ni los gobernadores, pero los parlamentarios sí podemos ser reelectos indefinido. Hoy tenemos 17 departamentos que funcionan con un gobernador, con una junta departamental, y las intendencias municipales, como nosotros le llamamos, son los distritos, que las autoridades de esos distritos son los intendentes municipales con una junta municipal que son concejales municipales. Los intendentes pueden ser reelectos por 2 periodos, y también la junta municipal, que no tiene límite de periodo para reelegir. Entonces estamos en eso en el país. Hoy el país estamos nuevamente trabajando bastante en el tema de que se pueda ir reformando la Constitución, una Constitución que se ha hecho en el 92. Hoy vamos a buscar la manera de ir un poco en los cambios de la Constitución, porque tenemos que ir ajustando en el sistema político que estamos queriendo. Es un país que hoy ha hecho una alianza por Pro Paraguay con los partidos de la oposición, que está integrado por el Partido Liberal, por el Partido Avanza y otros partidos políticos que hemos conjugado, porque la Cámara de Diputados, el Partido Colorado tiene una mayoría importante, pero por la alianza que hemos tenido por Paraguay se ha cedido la presidencia de esa Cámara y hemos tenido la presidencia del Senado. El Senado está integrado por 45 y la Cámara de Diputados por 80 legisladores, de los cuales 44 corresponde al partido oficialista en el día de hoy. Entonces, nuestra experiencia es bastante como los otros países. Estamos en elecciones. Solo hemos terminado las elecciones presidenciales y parlamentarias. Entramos el año que viene en las elecciones municipales. Y en eso estamos también trabajando de unificar, porque vivimos a elecciones. Se elige este año, como le digo, presidente, vicepresidente, miembro del Parlamento y gobernadores han sido elegidos. El año que viene vamos a las municipales y el año siguiente elecciones internas del partido de gobierno, que es una elección sangrienta, porque se va el control del partido. Entonces va a la misma, sea las elecciones generales o municipales, porque estamos varios movimientos que cada uno, como siempre, como todos los políticos, queremos tener el control de cada partido. Entonces, en eso estamos. Yo creo que el sistema eleccionario, como han dicho los otros colegas, yo creo que hay que ir cambiando. Yo creo que tenemos que ir haciendo en un solo año, porque el periodo presidencial es de 5 años, todos los cargos es de 5 años en Paraguay, y en eso estamos. En eso estamos conviviendo en el día de ahora, y hoy con el presidente Cartes en el gobierno, viniendo de un sector que es el sector empresarial, con una visión diferente, y una persona que va a buscar la manera de unificar las elecciones para que podamos tener 4 años de trabajos y 1 año de elecciones. Hoy el partido de gobierno vamos a buscar que podamos un periodo presidencial podamos tener nuevamente en el país, porque en la Constitución en el 2002, en el 92, por cuestiones políticas se ha limitado por un periodo para no permitirle al presidente, del entonces presidente Andrés Rodríguez, pueda ser reelegido. Entonces en esa Constitución se ha incluido la no reelección. Entonces ahora se va a buscar por un periodo para dar un poco más de tiempo a los presidentes, pero por un periodo para evitar después las sucesivas ya reelecciones, que se convierte un poco ya
en algunos inconvenientes políticos ya en el país. Entonces, en eso estamos. Decirles nuevamente a cada uno que Paraguay hoy está refundada, un país que está buscando un nuevo horizonte, en los últimos tiempos fuimos suspendidos después de los acontecimientos del mes de junio. Quiero aclarar que la sucesión del presidente en el mes de julio fue constitucional, no fue ningún golpe de Estado, fue un traspaso donde el presidente fue a juicio político y el vicepresidente debía asumir la presidencia de la República. Eso ha hecho. Han entregado a ese partido político sin ningún inconveniente el gobierno nuevamente el 15 de agosto a otro partido político, y que por primera vez el Paraguay vivió ese acontecimiento político, porque nosotros después de los años, después que ha asumido el Partido Colorado, antes de eso los presidentes de la República era imposible, eran por 90 días y permanentemente vivíamos con golpe de Estado. Hoy el país está con una tranquilidad. Eso quería aclarar también que el mes de junio fue una sucesión constitucional, porque le puedo decir, el vicepresidente que asumió no es de mi partido político, pero nosotros hemos respetado esa decisión del Congreso paraguayo. Entonces, a partir del 15 de agosto, y hoy el presidente Horacio Cartes está trabajando con el equipo de la Cancillería para que pueda Paraguay nuevamente integrar el Mercosur, UNASUR y todos los órganos internacionales. Le agradezco por la atención. Apreciamos mucho las palabras del compañero delegado del Paraguay. Le pediría al compañero de Venezuela, Timoteo, que nos exponga, la compañera de Argentina después, y enseguida otro compañero de Venezuela. Ya llegó el doctor José Fernández Santillán, le vamos a pedir que pase para que esté escuchando, el destacado intelectual mexicano que nos dará su conferencia, para que conozcamos el punto de vista académico. Timoteo. Sí, gracias, presidente, estimados colegas. Bueno, Venezuela, muy recientemente hemos cambiado nuestra constitución. Tuvimos por muchos años la constitución del 61, que, digamos, le dio una estabilidad a la República, ¿no? Allí teníamos nosotros una reelección presidencial de 5 años, con un periodo muerto, digamos, ¿no? Es decir, el presidente estaba electo por 5 años, después pasaban 5 años sin que se pudiera reelegir, no había reelección inmediata, y luego se podía reelegir nuevamente, hasta ese periodo nada más. Eran 5 años y 5 años. Los parlamentarios podíamos reelegirnos solamente 3 periodos. Después de esos 3 periodos no había ninguna reelección para el parlamentario. Y en el caso de los gobernadores y alcaldes, tenían 2 periodos consecutivos de 4 años. Era nada más lo que se estilaba con el poder municipal y el poder regional. Luego, con la Constitución del 99, había una reelección inmediata. El presidente Chávez planteó una reforma constitucional a esa Constitución del 99 en el año 2007, en un paquete de reformas de un conjunto de normas de la Constitución que fue a referéndum en diciembre del 2007, un año después de las elecciones del 2006, donde él había ganado esas elecciones. Y era la primera vez en que la oposición nos presentábamos con una candidatura unitaria, perdimos en esa elección, y un año después, el año siguiente, íbamos contra la reforma. No solamente era la reelección indefinida, tenía una cantidad de puntos que para nosotros modificaban sustancialmente el texto constitucional. Por lo tanto, fuimos contra la reforma, ganamos en el 2007, fíjense ustedes, un año después. Interesante ese proceso tan polarizado que sigue siendo el proceso político venezolano. Luego, inmediatamente en el 2008, el presidente Chávez hace una propuesta de modificar solo un artículo de la Constitución, que fue el que le dio entonces, que la ganó, que fue sobre la reelección indefinida.
y él gana esa elección. Perdimos nosotros, íbamos contra... Bueno, ahí se dividieron las fuerzas políticas. Hay quienes pensaban dentro de los sectores opositores que estaban de acuerdo con la reforma de ese punto, de ir a una reelección indefinida. Hubo debates en el seno del gobierno, en el oficialismo, porque en principio la norma como estaba planteada era solamente para el presidente de la República, y luego se sumó el Parlamento, y luego tuvieron que sumar entonces a los gobernadores y alcaldes. Fue un debate muy intenso, porque fue un proceso de corto tiempo, no sé si fue febrero o marzo, ahorita no recuerdo el mes en que se da ese nuevo referéndum para modificar la Constitución. La gana el presidente Chávez y a partir de allí empezamos entonces, se inicia en Venezuela la reelección indefinida de presidentes, gobernadores, parlamentarios y alcaldes. Ya tenemos una sola, ya el Parlamento es unicameral. Esa fue una de las reformas en el 99. Veníamos de tener un Congreso bicameral. Bueno, hoy tenemos la reelección indefinida, como les dije. La verdad que les comento que para mí, yo no pudiera presentar un balance si esa reelección indefinida es buena o es mala. Ustedes me dicen ahorita que yo les diga cuál es, desde mi punto de vista, esa reelección, ese sistema. No tengo todavía elementos como para decir que sea buena o que no sea buena o que es menos buena. ¿Por qué? Bueno, se han sucedido una cantidad de eventos en Venezuela, empezando por la muerte del presidente Chávez. Y ahí, yo digo que hay como un chinchorro, decimos nosotros, pero no sé si es un delay en inglés, no sé, pero hay como algo que todo ese proceso de reforma está como que no está asible en el tiempo, es decir, algo está que no está dando el modelo. Pero además porque creo lo siguiente, las reelecciones indefinidas deberían tener mayor control parlamentario. Es decir, el gobierno debe tener más control parlamentario. Debe tener instituciones muy fuertes, muy sólidas. Yo diría que son dos elementos básicos para que la reelección indefinida podamos evaluarla objetivamente. Por eso, en el sistema parlamentario, digamos, es indefinido, obviamente, aunque no está así establecido como tal, sino por el sistema mismo. Pero es que el sistema parlamentario tiene rigurosamente mayor control del Ejecutivo. Hay más control y funcionan las instituciones. De tal manera que quizás eso le da un grado de mayor certeza a ese modelo. Cuando en Venezuela tengamos unas instituciones no tan dependientes del Ejecutivo y un Congreso no tan dependiente del Ejecutivo, sino que tenga mayor control, quizás podamos evaluar el modelo. Ojalá que lo tengamos en el corto al mediano plazo. Pero hoy les confieso que creo que es el único, en América Latina, en el sistema presidencialista, creo que es el único modelo donde la reelección de todos es indefinida. No he oído que haya otro sitio, ¿no? Y concluyo con lo siguiente. Sí es preocupante que en América Latina haya una suerte de modificación constitucional que obviamente colocan algunos temas importantes de la Constitución, pero cuyo objetivo fundamental es la reelección indefinida. Y eso quizás no deja espacio para dar los debates necesarios para ver si eso es lo que le conviene a un determinado país. Solo reformar la Constitución para eternizarse en el poder, creo que eso no le hace bien a ningún sistema político de la región. Les confieso que desde la oposición hay distintas posturas.
una vez que nosotros alcancemos el poder. Una es tener una reelección solo por 2 periodos, recortando el periodo a 4 años. Sería la reelección inmediata solamente por 8 años en total. Bicameralidad para hacer mucho más eficiente el Estado federal, que consagra la propia Constitución. Y autonomía de los poderes. Creo que esos son los elementos centrales que digamos, yo diría que mayoritariamente está flotando en el debate interno de los sectores democráticos opositores. No está la convicción de la reelección indefinida porque la polarización quizás no ha permitido mirar lo positivo que puede tener la reelección. Para mí una de las cosas positivas que tiene la reelección indefinida, yo diría que es en el ámbito parlamentario, por la materia que se lleva en el ámbito parlamentario. Pero, como les digo, creo que hay que todavía evaluar mucho más, todavía creo que es poco tiempo, evaluar si ese modelo es realmente eficiente. Por lo pronto, en sectores de la oposición flota este concepto de modificación parlamentaria de la reelección. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al compañero Timoteo de la delegación de Venezuela. Le pediría a la compañera representante de la República Argentina si quiere tener la bondad de hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la verdad la atención que nos están tratando. Me parece que nos vamos a querer quedar acá toda la tarde si nos siguen atendiendo así. Como ustedes saben, en Argentina estamos en este momento a pocos días de las elecciones generales que van a ser el 27 de octubre, elecciones legislativas. Nosotros tenemos un sistema de gobierno, presidente, vicepresidente y 2 cámaras, diputados y senadores, que se renuevan en el caso de los diputados, cuya representación está en función de la cantidad de habitantes, por mitades, y en el Senado, en donde cada provincia, independientemente de que sea grande o chica, tiene 3 representantes, 3 senadores, se renueva por tercio. O sea, esas son las elecciones que estamos teniendo nosotros en este momento. Y hemos pasado hace pocos días por lo que denominamos en agosto, el 11 de agosto, las PASO, las primarias, que es primaria, abierta, simultáneas y obligatoria, que en respeto y en atención y en el fortalecimiento del sistema democrático, ustedes piensen que si bien nosotros tenemos 200 años de historias, llevamos recién ahora 30 años ininterrumpidos de democracia, después de haber pasado por las dictaduras tan sangrientas que por supuesto que la región tanto conoce. Entonces, en respeto, en fortalecimiento de esto, se ha modificado la ley electoral hace pocos años y se ha permitido este primer paso. ¿Qué significa? Que todos aquellos partidos que quieran someterse a la elección del pueblo, al voto, y tengan el aval del 3% del padrón electoral, puedan presentarse a estas elecciones, a estas pasos, a estas primarias. Y aquel partido que llega a tener el 1,5% de los votos del electoral pasa a las elecciones generales. Creo que esta es una herramienta muy importante de participación. Luego tenemos cómo está conformado nuestro país por 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son estados totalmente autónomos, que se manejan, ejercen el poder absolutamente, todo aquel poder de manera independiente que no está expresamente delegado a la nación por la Constitución. Por lo tanto, cada provincia tiene su constitución provincial. Tenemos provincias que tienen 2 cámaras, Cámara de Diputados y Senadores provinciales, y provincias que tienen cámaras de diputados solamente, como el caso de la provincia mía. Y luego hay un entramado muy interesante de casi 2.500 municipios. Digo, ¿por qué interesante? Porque en un país de 40 millones de habitantes, imagínense en lo que es esto. En el caso de mi provincia, yo soy de la provincia de La Pampa, una provincia de apenas 300.000 habitantes, tenemos 80 municipios. Tenemos casos de municipios de 500 habitantes, nada más.
con toda la estructura del intendente, el consejo deliberante, quien ejerce la tarea legislativa. Y ahí tenemos experiencias de intendentes que desde que volvió la democracia están siendo intendentes. O sea, hace 30 años, pero que son sometidos cada 4 años a las elecciones. No es que están indefinidamente, es el pueblo, su localidad, su gente, que a través del voto los vuelve a elegir. Creo que esa es la principal herramienta que tenemos para definir cuál es el mejor sistema de gobierno. Es el voto, es el pueblo el que elige quién quiere que sea o no. Presidente y vicepresidente tienen 2 mandatos continuos. Como ustedes saben, está volando nuestro país la reelección de nuestra presidenta, cosa que votaría totalmente, pero que necesita de modificar la Constitución y para ello se requieren 2/3 y eso decidirá el pueblo en estas elecciones el 27 de octubre cómo quedará conformada las cámaras y se permitirá esto o no, y si la presidenta quiere o no, es simplemente un deseo. En el caso de los gobiernos provinciales, los gobernadores también tienen 2 periodos, pero se ha dado provincias que han reformado sus constituciones provinciales y tenemos gobernadores que llevan más de 2 periodos. Y el caso de los intendentes, ya lo dije, puede ser indefinidamente su mandato. Nada más, señor. Muchas gracias, compañera representante de Argentina. Tenemos varias coincidencias. En México también hay constituciones locales de cada uno de los estados de la federación. También tenemos 2.500 municipios aproximadamente. Pero con mucho más habitantes. Con 110 millones de habitantes. Y había una tercera coincidencia de las que mencionó. Le voy a pedir al compañero de Venezuela, vicepresidente, que nos haga sus comentarios, porque sobre su mismo país, pero son de 2 partidos distintos, para conocer el enfoque del partido en el poder. Gracias, presidente. Casualidad de la vida, a mí me correspondió en el 2008 ser el ponente de la proposición de la enmienda constitucional que fue aprobada el 15 de febrero del 2009, donde se establece no la reelección, se establece que tú te postulas las veces que la decisión política te lleve a postularte. Te reeliges si te eligen, ¿no? Es decir, la reelección continua no es algo que se establece en una norma, depende de si la gente vota por ti o no vota por ti. Es decir, lo que hay la capacidad de que un diputado, cualquier persona de elección, cualquier cargo de elección, se pueda postular las veces que así lo considere. ¿Será reelecto? Será reelecto si lo eligen. Es decir, esto fue una discusión muy importante, una discusión que, como decía Timoteo, arranca en el 2007, que se concreta en el 2009, pero que continúa. Esto no es un capítulo cerrado en la historia política de Venezuela. No es un capítulo cerrado porque hay una discusión de fondo en esto, que es dónde reside la soberanía. Y según nuestra Constitución, en los 7 artículos pétreos que llaman de la Constitución, los 7 artículos fundacionales o refundacionales del Estado venezolano, se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Entonces, ese es el principio constitucional con el cual nosotros hicimos la propuesta de la reforma constitucional e hicimos después la propuesta de la enmienda constitucional. La reforma constitucional, que la propuesta nuestra era hacer un conjunto de reformas a la Constitución que llevaban a una reforma política mucho más profunda y mucho más integral, pero fuimos derrotados.
Y nosotros cuando somos derrotados inmediatamente decimos, mira, ganó la oposición, ellos tienen la mayoría y nosotros sencillamente aceptamos. Cosa que no suele hacer la oposición, cuando pierden se ponen bravos, ¿no? No, nosotros cuando ganamos, ganamos, ¿no? Y cuando perdemos también reconocemos. Y perdimos nada más y nada menos que en una de las elecciones, quizás la elección más importante de los últimos años, que fue la propuesta de reforma. ¿Por qué fue muy importante la reforma constitucional? Porque ahí estaba establecido nuestro proyecto político. Es decir, esa reforma constitucional es el gran proyecto político que el chavismo le ha presentado al país y el chavismo ha expuesto y lo seguirá exponiendo durante mucho tiempo. Desde el punto de vista político, hay lo siguiente. Hay algo que llama mucho la atención con las elecciones municipales, que es la poca participación de los ciudadanos en las elecciones. Es muy baja, a diferencia de cualquier otra elección. Sí, las elecciones de gobernadores en Venezuela generan una participación muy alta. Las de legisladores regionales, es decir, y la de presidentes, bueno, ni se diga, ¿no? Y la de la Asamblea Nacional, con la única excepción del 2005, cuando la oposición comete un error político de no participar, la participación fue muy baja. Pero cuando la oposición ha estado participando, como lo hizo en el 2010, ha habido una participación bastante amplia. Pero llama la atención el poco interés que el electorado toma a la hora de elegir tanto al alcalde como al consejo municipal. Los consejos municipales como entes políticos no tienen una gran legitimidad porque su votación es muy pequeña. Es decir, hay concejales que fueron electos con 100 votos. Es decir, hay concejales que fueron electos con 50 votos en elecciones pequeñas, por cierto, en municipios pequeños. Es decir, y eso lleva a un debate que, por cierto, extrañamente no está en el debate que debería estar en este momento en el país. Timoteo sabe que hace poco en Merevisión, incluso uno de los canales de televisión, se lo propuse y hice una crítica a mi partido y a la oposición, que era que los temas municipales centrales no estaban en el debate político. Es decir, ¿cuáles son los temas municipales centrales? ¿Cuál es la relación del Consejo Comunal o los consejos comunales y las comunas con el Consejo Municipal? ¿Cuál es la relación de las alcaldías con la actuación de los consejos comunales? ¿Cuál es la actuación desde el punto de vista de la discusión del presupuesto de las comunidades con respecto a las decisiones que tiene que tomar el gobierno ejecutivo, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, como a nivel regional, para tomar las decisiones presupuestarias, que debería ser sobre la base de la consulta pública y sobre la base de la decisión ciudadana, según lo establece nuestra Constitución y todas las leyes de Venezuela. Todas, no hay una sola ley que no establezca eso. Ahora, eso cuando lo llevas al terreno municipal, resulta que baja el nivel de interés político y el nivel de participación. Por eso es que uno de los planteamientos que se hace en este momento desde el punto de vista del debate político municipal en mi país es cómo vamos a una discusión de una refundación del municipio, cómo vamos a una discusión de una refundación de las autoridades municipales, porque tal como está, tal como se presentan, no tienen legitimidad, y en esto te voy a decir, no tienen la legitimidad ni la fuerza de oposición ni las del chavismo tampoco. Es decir, no es un fenómeno que se pueda hacer atribuible a alguna fuerza política en particular. Ahora, ¿qué sí es lo importante desde el punto de vista de lo que está de cara al 8 de diciembre? Lo que está de cara al 8 de diciembre es que hay un debate municipal. Afortunadamente, algunos partidos de la oposición han entendido que esta es una elección de 365 alcaldes y de 365 consejos municipales. Hay otros de la oposición que quieren hacer de las elecciones municipales un plebiscito, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista político es válido, desde el punto de vista del planteamiento, pero desde el punto de vista de la concreción de la política no es de esa manera.
¿Qué es lo más importante en la discusión municipal? Siempre se ha dicho que en el espacio municipal es donde tiene mayor capacidad, donde es más fácil establecer en los sistemas democráticos, el desarrollo de la democracia en el municipio. Yo diría, y yo pongo en cuestión eso hoy, yo no creo que sea tan verdad, ¿no?, que los municipios sean por excelencia el espacio de la democracia. Los espacios de la democracia son los espacios de la decisión política del pueblo. En los últimos 14 años, las decisiones políticas centrales del país se han tomado o en elección presidencial, en elección de la reforma que la perdimos, elección de la enmienda que la ganamos, o en el referéndum revocatorio convocado por la oposición en el 2004. Esos son los 4 momentos donde la decisión política ha sido fundamental. Ahora, ha sido sobre la base de que la decisión política la ha tomado el pueblo en elecciones. Y eso es lo fundamental para el establecimiento del sistema democrático. Eso era todo. Muchas gracias al vicepresidente de esta comisión, a Roy Daza, de Venezuela. Le consultaría al compañero delegado de Chile si desea intervenir. El compañero del Ecuador también, pero Chile, ¿no? Ecuador y entonces México primero, la senadora, y luego Ecuador. ¿Se fue la senadora o usted? Micrófono. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pues bien, nuestro presidente ya prácticamente comentó cuál es el sistema que impera en México. Sin embargo, sí es importante recalcar que en estos momentos en el Senado de la República, prácticamente que es la mesa receptora, se estará discutiendo ya una reforma política en estos próximos días, junto con otras reformas torales para el desarrollo de este país, como la reforma energética, la reforma hacendaria. Y bueno, en ese tenor, pues nosotros hemos impulsado como fracción parlamentaria una reforma que está precisamente impulsando la reelección inmediata en alcaldes municipales, en senadores y en diputados federales. Esto pues amén de que después se adecúen cada una de las legislaciones locales para que esto suceda también en las diputaciones locales. Hay 2 o 3 estados ya de la República donde se manejan también ya periodos de 4 años para alcaldes. Luego a veces decimos en práctica acá en México que 3 años para un buen presidente pues son pocos, pero para un mal presidente son muchos. Entonces, en la práctica sí creemos que es necesario que se amplíe el periodo de los alcaldes. En mi experiencia personal fui síndico municipal y creo que el primer año nos sirve para instalarlos en la función, el segundo es donde más se puede lograr y el tercero finalmente ya estamos en otro proyecto político trabajando en elecciones y se pierde la continuidad del trabajo. Entonces estaremos ya en estos próximos días con este debate, esperemos lograr el consenso de todas las fracciones políticas para lograr la reelección. En senadores se está proponiendo que sea un periodo más inmediato, serían 12 años consecutivos, y en diputados federales 2 periodos más, que estaríamos hablando, ellos tienen 3 años en función, como ya lo dijo el presidente, estaríamos hablando también de 12 años de ejercicio continuo hasta ahorita. Eso es lo que está presentado como iniciativa, pero bueno, también vienen otros temas muy importantes, como el tema de la segunda vuelta en presidencia de la República. Ahorita tenemos un presidente electo con un 38% de votación y se busca un poquito más la legitimidad. Nosotros en San Luis Potosí ya tuvimos, es el único estado de la República en donde ya se tuvo esta experiencia. En lo particular, tengo mis aristas, puesto que es un tema muy desgastante de pasar de una elección y de no lograrse el 51% que requeriría la elección, pues sería muy desgastante en iniciar otro periodo de elección donde el desgaste ciudadano pues ya no está hay más desgaste económico y también ciudadano, porque estaríamos abarcando un periodo más largo de elección con todo lo que ello implica. Entonces está en la mesa ya del debate prácticamente del Senado de la República las propuestas, ya veremos en la próxima reunión, les estaremos informando ya los resultados que hemos tenido. Yo la verdad es que creo que la experiencia de cada uno de sus países para nosotros es muy importante y pues tomaremos las referencias necesarias también para compartirla con los compañeros senadores y diputados federales para
poder tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera senadora mexicana. Le concedo el uso de la palabra al compañero del Ecuador y posteriormente, si nadie solicita el uso de la palabra, presentaremos al doctor José Fernández Santillán para su conferencia magistral. Compañero del Ecuador. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras de toda Latinoamérica, para mí es muy grato compartir y representar al gobierno de la Revolución Ciudadana, al proyecto de la Revolución Ciudadana. En la Asamblea Nacional del Ecuador hay 137 asambleístas, de los cuales en las elecciones de principios de año se logró 100 asambleístas de Alianza País, 8 aliados y el resto de oposición. Me quiero remitir principalmente al tema municipal. Ecuador tiene 24 provincias, en más o menos 250.000 kilómetros cuadrados, hay 24 provincias. Como ustedes saben, Ecuador tiene 4 regiones, la Amazonía, la Sierra Central, la costa, al pie del mar, y las Islas Galápagos. Hay alrededor de 800 y tantos cantones, que son la denominación que tienen los municipios. El tema es electoral. En este momento, de acuerdo a la Constitución del 2008, un alcalde puede ser reelegido en segunda ocasión. Así el presidente también. Y no hay una elección definitiva o indefinida de alcaldías. No hay reelección. Reelección indefinida de alcaldías, digamos, solamente en un periodo más, solamente 2 ocasiones. No así en los legisladores ni en las juntas parroquiales. Los niveles de gobierno son el gobierno central, los consejos provinciales de las provincias, los cantones, los municipios y otra instancia más local que se llaman juntas parroquiales. Quiero simplemente contarles una pequeña experiencia de la ciudad de donde yo vengo. Yo vengo de la costa, del nivel del mar, de la ciudad que se llama Guayaquil. Y en Guayaquil hay un proceso que va a cumplir 20 años en la alcaldía, del Partido Social Cristiano, hoy Madera de Guerrero. En 1992, el expresidente León Febres Cordero fue elegido alcalde por 2 periodos en el Partido Social Cristiano, y a fines del año 2000, fue elegido